Hola, buen día. Mi nombre es Esaú García Montiel, del grupo 605 de Estadística 2. Y este es mi video de la semana 16 y el último del semestre, prueba de hipótesis. A continuación responderé mis preguntas clave. Número 1. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación que puede o no ser cierta. Sin embargo, se formula en base a un indicio o a una serie de hechos, a los cuales se le pueden añadir determinados supuestos. La hipótesis puede fundamentarse en la evidencia científica o conjunto de argumentos que cuenten con sustentos. De otro modo, no tendría sentido iniciar un trabajo de análisis al respecto. Cabe aclarar, sin embargo, que el uso de las hipótesis no solo se enmarca en el contexto académico, sino también en el ámbito cotidiano. Por ejemplo, si un grupo de amigos queda para reunirse en una cafetería y uno está tardando en llegar, entonces los que ya se encuentran ahí podrían lanzar hipótesis de lo que pudo haber pasado. Un accidente, tráfico vehicular inesperado o la persona decidió a último minuto que no iba a asistir. Número 2. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la iniciada que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. Y la hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero, de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Con base con los datos de la muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. Utilizamos el valor P para tomar esta decisión. Si el valor P es menor que el valor de significancia, entonces podrá rechazar la hipótesis nula. Número 3. ¿Para qué sirve la prueba de hipótesis? Permite validar si los resultados obtenidos de la aplicación de una metodología son significativos. Es decir, si estos realmente muestran la mejoría que se observa a la luz de un criterio cuantitativo, que puede captar los deseos de mejora del analista, y no los resultados reales del proceso en el análisis. Número 4. ¿Qué es una hipótesis nula? Siempre que se llegue a una conclusión acerca de un experimento, el investigador debe establecer dos hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado el investigador. Es la hipótesis que el investigador pretende rechazar. Si se tienen evidencias suficientes para ello, podrá probar que lo contrario es cierto. La afirmación de la hipótesis nula no se puede rechazar a no ser que los datos de la muestra parezcan demostrar que ésta es falsa. Respecto a lo anterior, vale la pena explicar por qué se llama hipótesis nula. Uno de los primeros estudios sobre los que se aplicó era sobre el efecto de los fertilizantes en los cultivos. La hipótesis de partida o la hipótesis nula era que el fertilizante no tenía efecto. Por lo tanto, si se rechazaba la hipótesis nula, quería decir que sí tuvieron efecto. Número 5. ¿Qué es una hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula, formulada en un experimento o investigación. Esto surge como resultado de una determinada investigación, realizada sobre una población o muestra. Entonces, toda hipótesis que difiere de una duda se llamará una hipótesis alternativa. Una hipótesis alternativa a la hipótesis nula se denotará por H1. Un ejemplo de ello es en el desarrollo de medicamentos, donde podremos formular, por ejemplo, la hipótesis de que un nuevo tratamiento para una enfermedad es mejor que el de referencia existente. Si el nuevo tratamiento se denomina B y el estándar de tratamiento se denomina A, entonces la hipótesis afirma que B es mejor que A. Esta hipótesis sería la hipótesis alternativa, que también recibe el nombre de hipótesis de investigación. Número 6. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? El procedimiento se basa en la evidencia de las muestras y la teoría de probabilidad para determinar si la hipótesis es un enunciado razonable.
donde el paso 1 es establecer la hipótesis nula y la alternativa. El paso 2 es seleccionar un nivel de significancia. Y el paso 3 es identificar la estadística de prueba. El paso 4 es formular la región de decisión. Y finalmente el paso 5 es tomar una muestra y llegar a una decisión, que sería no rechazar H0 o la hipótesis nula, o rechazar H0 y aceptar H1, que es la hipótesis alternativa. Número 7. Describe los pasos para realizar las pruebas de hipótesis. El paso 1 es establecer la hipótesis, ya que la prueba de hipótesis formula dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente: la hipótesis nula y la alternativa. La primera se designa por el símbolo H0 y la segunda se identifica mediante el símbolo H1. El paso 2 es seleccionar un nivel de significancia, y el nivel de significancia es el complemento de la confianza en un intervalo denotado por porcentajes, el cual se expresa con la letra alfa. El nivel de significancia también es conocido como el nivel de riesgo. Un ejemplo de ello es si el intervalo de confianza de un estudio se realiza con el 90% de confianza, entonces el nivel de significancia o nivel de riesgo es de 10%. El paso 3 es seleccionar el estadístico de prueba a aplicar, el cual se debe de determinar, por ejemplo, si los datos constan de conteos o medidas. A partir de los datos contenidos en la muestra, se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara contra las regiones de no rechazo y rechazo que ya fueron especificadas. Luego, entonces, aplicar el estadístico de prueba como prueba o comprobación de los supuestos. Estos incluyen, entre otras, las suposiciones respecto a la normalidad de la distribución de la población, igualdad de varianzas e independencia de las muestras. Esto es importante, ya que determina si se usan pruebas paramétricas para datos que siguen la distribución normal o pruebas no paramétricas para datos cuya distribución es diferente a la normal. El paso 4 es establecer una regla de decisión, que esta señala que se debe ser rechazada H0 si el valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y que no se debe rechazar si el valor calculado es uno de los valores de la región de no rechazo. Un aspecto aquí importante es el valor de p-value, que es el valor estadístico de prueba que se aplica. Indica qué tan significantes son los resultados de la muestra, considerando que la H0 sea verdadera. Los valores de P son comúnmente utilizados para probar y descartar una hipótesis nula. Y finalmente, el paso 5, que es tomar una decisión o conclusión. Esto no es otra cosa que decidir si H0 o la hipótesis nula se rechaza. Entonces se concluye que H1 o la hipótesis alternativa es verdadera. Si H0 no se rechaza, entonces se concluye que H0 puede ser verdadero. Es importante aclarar que cuando la H0 no es rechazada, tampoco se puede decir que se acepta. Se debe decir no se rechaza y se evita el uso de la palabra aceptar. Finalmente, la interpretación está en función de la pregunta de investigación y tiene relación con la H1, pero la interpretación no necesariamente es igual a dicha hipótesis. Y esto sería todo por mi video de esta semana. Gracias por su atención.